llaman, me dejan un mensaje y no me avisan, porque si no yo agarro el teléfono, se los quito a ver qué cosa es y empiezan a gritar, no, dámelo, y al final no me dicen nada, pues ya han aprendido ya que cuando suena no me avisan. La que me avisa es la chiquitita, la que tiene 2 años, que si entra la música del grupo ese que yo tengo ahí, y ella, papá, teléfono, los demás que son unos vivos y hablan para que no les quito los huevos. Pero bueno, ay, compadre, no se preocupe, lo estamos viendo, yo se lo voy a enseñar la semana que viene. Es anatomía de la orofaringe, anatomía de la nasofaringe, anatomía del anterior y posterior, que todo va a ir en un paquete. ¿Ya? ¿Lo van a entender? ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la anatomía y un poco de fisiología y semiología de la orofaringe. Ya habíamos hablado de la naso y ya habíamos visto de la orofaringe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. La orofaringe, ¿qué cosa es? Bueno, es simplemente es la parte de la garganta que está justo detrás de la boca, ¿verdad? Donde comienza, es decir, que comienza donde termina la cavidad oral. La orofaringe incluye la base de la lengua, que sería el tercio posterior de la lengua, porque está el tercio anterior, el tercio posterior de la lengua, el paladar blando, ¿están los dientes, paladar duro y más atrás, paladar blando, que es la parte posterior del techo de la boca. Acuérdense que este es el que divide la naso de la oro. Paladar duro y paladar blando son los que dividen el techo de la boca, los que dividen la nasofaringe de la orofaringe. Las amígdalas están detrás, así como las paredes laterales y la pared posterior, que es la faringe de la garganta. Bien, la cavidad oral de la orofaringe nos ayudan a respirar, ya lo habíamos visto, porque junto con la nasofaringe y la laringe conforman, en el caso de la laringe, conforman lo que es la caja de voz, nos ayudan a darle el tono a nuestra voz, nos ayudan a la pronunciación del lenguaje, pero también participan en la respiración. Lo único que la orofaringe tiene que ver con comer, con masticar, con triturar, permite el paso de los alimentos sólidos y de los alimentos líquidos, y además la función de tragar. Ahí es donde comienza el estímulo eléctrico que hace que el esófago, porque el esófago es un tubo de tránsito, el esófago la única función que tiene es que nos permite comunicar la orofaringe con el estómago, ¿verdad? Por eso cuando hay gente que ingiere sosacáutica o tienen un tumor y le hacen extirpación de estómago, se le puede hacer agarrar un pedazo de intestino y se le hace como una reconstrucción ahí, porque el esófago la única función que tiene es conectar la orofaringe con el estómago para permitir el paso de los alimentos, porque si no, el alimento se quedaba ahí, a ese nivel, a este nivel. Esa es la única función. Entonces, es importante que ustedes colocan que cuando el bolo alimenticio sale de la orofaringe y va al esófago, eso genera un estímulo eléctrico que hace que los plexos mesentéricos, que los plexos, es decir, la estimulación eléctrica que hay a ese nivel en el esófago, en los músculos que tiene el esófago, empiezan a contraer y el bolo va bajando, hasta que llega al estómago. En el estómago sucede lo que ustedes saben, después el intestino delgado, el intestino grueso, la polla, ¿verdad? Ahora, el tercio posterior de la lengua va a estar inervado por el glosofaringeo. ¿No les recuerda el glosofaringeo algo? Está inervado por el glosofaringeo. Bien, el tercio posterior de la lengua. El drenaje venoso de esta región, acuérdense que el tercio posterior de la lengua es el que pertenece a la orofaringe. Aunque nosotros decimos que todo, la boca, que todo esto es la región orofaringea, pero en realidad esta es la boca y lo que está por detrás, paladar blando, ¿verdad? Tercio posterior de la lengua, amígdala, paredes laterales, pared posterior, todo eso constituye la orofaringe. Bien, lo mismo sucede aquí, lo único que aquí está la nariz, por detrás está la nasofaringe. Ahora, el drenaje venoso de esa región va a estar dado por la vena palatina externa, la cual va a desembocar en el plexo faríngeo. El epitelio de la orofaringe es un epitelio plano estratificado de tipo no queratinizado. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan eso? Porque cuando ustedes ven el cáncer de boca, van a ver que cuando ustedes hacen una biopsia y aparece que tiene un paciente un epitelio plano estratificado no queratinizado, eso quiere decir que el paciente no tiene nada. Porque la biopsia llega y te dice, bueno, tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Ya ustedes saben ya que eso es un epitelio normal, un tejido normal. Pero si ya aparece otra cosa, ya entonces patológico, hay que buscar qué
es una clasificación, hay muchas maneras de hablar, pero hay una nasofaringe, una orofaringe y una hipofaringe, aunque podemos decir también que se divide en tres partes. Rinofaringe es lo mismo que nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, que es la que está en relación con la laringe, pero también la conocen como hipofaringe, es la porción más distal de la faringe. Bien, ahora, la faringe tiene 14 centímetros de longitud y tiene un diámetro de 4.5 a 5 centímetros de diámetro. Es un órgano impar, es uno solo, mediano, simétrico y se va a extender desde la base del cráneo es esto, donde termina el hueso occipital, que comienza la región cervical, esa es la base del cráneo, y termina ¿dónde? En el proceso o en el borde inferior de la vértebra sexta o séptima cervical, que están bien unidas ahí. Hay una que se llama la sexta y hay otra que es la prominente. Esta que es la prominente que hay aquí es donde termina, donde va a terminar la partida. Bien. Ahora, se van a distinguir una faringe facial, una que está en función de relación con la cara y eso, que es lo mismo que se conoce como nasofaringe también, que va a estar situado por el delante del macizo facial y lateralmente oculta por la mandíbula, y va a tener una faringe cervical, que es esta que está aquí atrás, que va a estar por debajo del borde inferior de la mandíbula, ese está aquí a este nivel, ¿verdad? Y que se puede abordar fácilmente desde el punto de vista quirúrgico. ¿Ya? Ahora, hasta ahí entendieron eso. Vamos a ir ahora a la localización. La faringe tiene por delante a quién? Columna vertebral. ¿A quién tiene por detrás? A la cavidad nasal y a la cavidad bucal. ¿Y a quién tiene por abajo? Un cilindro, forma un cilindro que se comunica con la laringe y con el esófago. Vamos a ver la imagen. Las vías de ella, o con qué se relaciona ella, con la vía aérea y se relaciona con la vía digestiva, porque las dos, ella está tanto en la naso, como en la oro, como en la hipofaringe o la laringofaringe. Entonces se comunica tanto, tiene relación tanto con la vía aérea como con la vía alimenticia o digestiva. ¿Y va a intervenir en quién? ¿En qué? En lo mismo que interviene en la boca, en lo mismo que interviene en la nariz. Va a intervenir en la respiración, va a intervenir en la reducción y va a intervenir en la fonación y en la audición. ¿Qué está en contacto en la hipofaringe o la laringofaringe? Está en contacto directo con la laringe. Están unidas las dos. ¿Ok? Ahora, miren aquí. Como consumen estos aparatos que batería. Miren aquí, ¿verdad? ¿Esta quién es? La naso, la oro y la hipo. ¿Ya? Miren aquí tenemos el esófago, por delante tenemos la laringe. Miren aquí, en unión, están prácticamente uniditas ahí, unidas aquí en esta región. La tráquea, por debajo. Ahora miren aquí. Amarilla, la naso, la azul, la oro y la roja, que es la laringofaringe, también conocida o hipofaringe. Bien, la tráquea, la relación que tiene con la columna. Bien. Entonces, la lengua, músculo de la lengua, región posterior de la lengua, paladar blando, paladar duro. Separan es la frontera entre la oro y la naso. La lengua, arcada, el carie superior e inferior, los labios, todo este es el músculo. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las capas que tiene ella? Tiene una capa que es una capa mucosa, rodea, tiene una poneurótica, por supuesto,
tiene una capa muscular y una fascia que rodea eso que se llama la fascia perifaringea. Bien, aquí la tienen. La irrigación, yo no se la pregunto nunca en el examen, pero para que la conozcan y la tengan en cuenta, miren la irrigación por quiénes son, quiénes la irrigan. Bueno, tiene una gran irrigación la faringe. Una de ellas es la arteria palatina ascendente. Bien, y miren por aquí. La otra es la rama tonsilar que la da la arteria facial. La arteria facial da una rama que se llama la tonsila, la rama tonsilar que sale de ahí. La lingual, la faringe ascendente, aquí, faringe ascendente, el plexo faringe. Bueno, hay una serie de arterias. Fíjense que tiene una vascularización importantísima ahí, porque además tiene cuatro funciones importantes. Tiene que estar bien activa, tiene que estar bien viva, tiene que estar bien en conexión como está conectado con cuatro estructuras importantes que son la naso, la oro y la laringe, porque ya está bien vascularizada. ¿Okay? Miren, esta es la faringe, la porción bucofaringea. Aquí estaría quién, quién es, paladar plano, quién es, paladar duro, el maxilar inferior, la lengua. Yo estoy retirándola. Aquí estaría quién. ¿Quién es este? Estos son los pilares, ¿verdad? Como dice anterior, del pelo del paladar. Posteriormente está aquí las amígdalas palatinas, que son estas dos que están aquí, y que son tejidos de tipo linfático, junto con la adenoide. Son tejidos de tipo linfático. ¿Dónde estarían las adenoides? Estarían aquí. Ya se meten aquí. ¿Dónde sale la trompa de Eustaquio, la trompa la trompa auditiva? Sale por aquí. Por aquí se comunica con el oído. Bien, mira la comunicación que tiene con los senos, con la nariz, con la boca. Eso es importante que ustedes lo manejen. Ahora, si se fijan bien aquí, esta es una región. Vamos a bajar aquí. Esta es la región que tiene que ver con, aquí abajo, ¿quién está? El pilar anterior del pelo del paladar. Estaría aquí, ¿verdad? Y posteriormente, aquí así. ¿Quiénes son estas? Las amígdalas. Estas amígdalas, ¿qué proceso ven ustedes ahí? ¿Qué proceso ven? Una amigdalitis, ¿no? Hay una amigdalitis. Esto es lo primero que ustedes tienen que ver aquí es que está la úvula. Posteriormente está las amígdalas. Estas amígdalas están fuera del cuerpo, la amigdalitis. Ellas están fuera. ¿Por qué? Porque este paciente parece amigdalitis con frecuencia y en la medida que tiene procesos infecciosos, la amígdala comienza a crecer. Porque es un tejido bastante reactivo. Le da una infección y ella, como hace una reacción a ese nivel, pues se inflama. Después desaparece la inflamación, la infección y ella se queda aumentada. Vuelve de nuevo así. Miren ahí, con sus cristas, cada una de esas cositas blancas que ustedes ven ahí son cristas de ella. Que las cristas han crecido y se ha puesto sobre ella una infección, puede ser viral, bacteriana, en este caso es bacteriana. ¿Ven? Miren cómo está, llena. Esta es la faringe, la pared posterior. Y esto que estaba aquí, que parece la mitad de un sol o un planeta naciendo, es la región posterior de la lengua. Aquí está. La región posterior de la lengua, las amígdalas, las cristas, el pelo. En la fisiología de la orofaringe, bueno, yo no voy a hablar mucho de eso, porque ustedes saben bien perfectamente cómo es, y lo hemos tocado varias veces. Ahí, la orofaringe tiene cuatro funciones, ya vimos cuáles son. Y la función, todas son importantes, no hay una mejor que otra, ni otra que no tenga que ver con. Todas son importantes, porque todas tienen que ver con la formación, todas tienen que ver con la respiración, todas tienen que ver con la ejecución. Y lo importante es que ustedes conozcan aquí que la orofaringe, una vez que después que ustedes ingieren el alimento, es decir, tienen alimento o no, toman el alimento y lo tienen en la boca, se produce un proceso de masticación, de trituración del alimento. El alimento tiene que estar bien triturado. ¿Quiénes ayudan en eso? La lengua. La región posterior de la lengua está bien vascularizada y además tiene unas ¿cómo se llama esto? Unas glándulas que segregan una sustancia que son las
conocidas como las glándulas. ¿Cuáles son las glándulas que tenemos? ¿Cuál? ¿No sabes? ¿Cómo se llaman las glándulas que tenemos en la lengua que ayudan a la digestión? La glándula gustativa, ¿verdad? Son las que nos permiten identificar lo caliente, lo frío, lo dulce, lo amargo, lo salado, ¿verdad? Entonces, ellas agregan una sustancia, una saliva, que junto con la lengua y los movimientos masticatorios van envolviendo y hacen que el alimento se triture bien y posteriormente ese alimento, a través de un reflejo, pasa a la faringe y la faringe al esófago y por ahí viaja hacia el intestino. ¿Okay? Pero también tiene una función de fonación, porque cuando el aire pasa por ahí por la faringe, ella lo que hace es que permite que el paso del aire hacia la laringe y participa en un proceso que se llama fonación, donde participan las cuerdas vocales, donde principalmente las cuerdas vocales juegan un papel importante, pero que junto con la faringe, la naso, la oro, hacen lo que se conoce como la caja de voz y nos permiten identificar el tono de voz característico. Las cuerdas vocales son las que nos ayudan a nosotros a pronunciar, pero el tono de voz lo hacen toda esa estructura. Somos alrededor de 7.000 millones de habitantes y ninguno tenemos un mismo tono de voz. Ninguno. Sus funciones deglutivas, respiratoria, fonatoria, adaptativa. Y ahí están, bueno, cada una de las etapas. En la primera etapa de la deglutiva es voluntaria. Es voluntaria. ¿Por qué? Porque ustedes, el alimento no va así directamente hacia atrás. No, ustedes tienen que hacer voluntariamente el impulso. Segundo, ¿verdad? Segundo, la masticación. La masticación también es voluntaria. Porque tienen que masticar. Si usted no mastica, se queda ahí en la lengua. Tercero, la contracción del músculo mieloideo. Este ayuda a la dilución, ayuda a la masticación y ayuda a la dilución y permite que avance el alimento. Posteriormente, la lengua se mueve para atrás, hacia atrás, hacia afuera, hacia el lado, hacia el otro lado. Por eso es importante cuando nosotros exploremos la lengua, es importante que ella se mueva en la dirección anterior y en la dirección posterior, lateral, derecho, lateral izquierdo. Porque si no se mueve y se queda fija en un plano profundo, hay que ver por qué. Porque normalmente tiene que moverse. Y si se queda fija ahí es porque algo está aguantando. Hay que revisar al paciente, va a hacer que tenga un proceso un poco diferente. Pero fíjense, los movimientos de la lengua también nos ayudan a qué? A la pronunciación, a la masticación. Desplaza el bolo alimenticio hacia la faringe. Y posteriormente pasa por el ritmo de la fauce. En la fase deglutiva. En la fase 2 ya es involuntario. ¿Ya? Ahí hay contracción de los músculos constrictores de la faringe. Yo no he hablado nada de músculos, ni he hablado mucho de vascularización, porque no se lo voy a apuntar en el examen, pero hay ahí músculos también. ¿Bien? Hay músculos ahí, como mencioné, con neurosis, músculo, glucosa. Hay contracción de la base de la lengua en movimiento de pistón. ¿Han visto alguna vez un pistón? Es como el pistón de un auto. La lengua lo que hace es esto. Así. Cada vez que hace así, movimiento de pistón, el bolo avanza y lo mete para atrás. El bolo avanza y lo mete para atrás. Por eso es importante el movimiento de la lengua. Porque si el paciente no se mueve la lengua, se ahoga. Porque el bolo, el alimento pasa para atrás, puede caer libre y puede tener tos el paciente, puede incluso haber una papilla. ¿Bien? Contracción de los músculos faringostifalinos. Y en la etapa 3, ¿qué pasa? Esta se va a cumplir en el esófago, como les dije. Aquí termina la faringe, hipofaringe, laringofaringe, y como anteriormente comienza el esófago. ¿Ya? Hay contracciones peristálticas. El bolo llega aquí, y cuando cae aquí en la faringe, que se deglute al esófago, que pasa el esófago, perdón, el esófago empieza a contraerse. Cada movimiento de eso genera una onda peristáltica, porque nosotros tenemos unos plexos aquí que están bien inervados, tienen una buena inervación y vascularización. Y entonces eso genera un movimiento que es lo que permite que avance el alimento. Aquí el esófago tiene un músculo, que es el músculo esofágico superior, y
tiene un músculo aquí antes de entrar al estómago, que es el músculo esofágico inferior, que hace que se lo cierre, para que una vez que pase el alimento, ellos cierran y el alimento se mantiene en el esófago moviendo hasta que llegue al estómago. Cuando llega aquí al estómago, el alimento hace que, por reflejo, se abra el músculo esofágico inferior y pase al estómago del alimento. ¿Okay? Lo otro es el velo del paladar aquí arriba se cierra herméticamente al paso del alimento por la faringe. No hay que pasa. ¿Okay? La función respiratoria, la faringe constituye una porción de la vía aérea superior. Habíamos dicho siempre que por encima de la tráquea ¿qué cosa es? Es una vía aérea superior. Por debajo de la tráquea, la vía aérea inferior. ¿Quiénes forman la vía aérea superior por encima de la tráquea? La faringe, la orofaringe, la nasofaringe, ¿verdad? Por debajo, ¿quiénes la conforman? La tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, la membrana alveolo-capilar. Vienen varias estructuras. Hay bronquios del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, así. Está situada entre las fosas nasales y la laringe, está estableciendo así una solución de continuidad. ¿Claro? Como acá ella tiene una porción que está situada a nivel nasal y otra a nivel laringe. Bueno, en realidad ella comienza aquí arriba en la porción nasal, pero se llama nasofaringe, luego posteriormente orofaringe, laringofaringe, orofaringe. Por tanto, ella es una estructura que forma una solución de continuidad, por eso te dice, porque se continúan una con otra. Lo otro es que el paso del aire mantiene la temperatura y la humedad, ¿verdad? Donde el aire comienza y entra por la fosa nasal, comienza a calentarse en la medida que va avanzando por la estructura de la faringe hasta que llega a la tráquea. Y ahí va hacia los bronquios principales, bronquiolos, alveolos, membrana, capilar, hasta que llega hasta la final. La función fonatoria, ella es como si fuera como eso que hacen un coliseo romano. Los coliseos romanos se hacían así, o si no un teatro griego, se hacían así, todo el mundo se sentaba así. Y era para que cuando usted hiciera ¡oh! El eco. No sé si han ido a Samaipata alguna vez. En Samaipata hay un lugar ahí donde tú te paras, hay un eco entre las montañas. Usted dice ¡ah! Y sale ¡ah! Entonces, ella tiene una función de tipo de cavidad de resonancia. Es decir, ella ayuda a que se propague el sonido, ¿verdad? Lo otro es que proporciona a la voz su elemento más característico, es decir, el timbre de voz. Mi timbre de voz no es igual que de ninguno de ustedes. Cada uno tiene un timbre de voz característico. Y el velo del paladar tiene una función calibradora en la penetración del aire. Es decir, ¿qué te quiere decir? Que regula la entrada del aire. Porque tampoco el aire va a entrar ahí. Lo que pasa es que no hemos hablado mucho de los intercambios gaseosos. Eso es de la primera clase. Y no toco mucho eso porque eso se vio en Dayton, cuando ustedes vieron la fisiología respiratoria normal en Dayton. Pero el aire tampoco entra al pulmón a la presión que le da la gana a él. Puede ser que hay presiones positivas y presiones negativas. Él tampoco entra a la presión que quiere, porque si no hay, a nivel de la membrana alveolo-capilar se produce un palotrauma y se daña la comunicación. Se daña. Es lo mismo que sucede cuando usted intuba a un paciente y viene alguien que no tiene nada idea de qué cosa es una intubación y coloca una sonda, es decir, un equipo de una conexión de oxígeno del regulador del oxígeno directo al tubo del paciente. Está creando un palotrauma. Por eso aparece una cosa que se llama el tubo en T. Cuando usted saca de la máquina al paciente que lo deja intubado, le coloca un tubo en T. Eso crea un vacío. Cuando usted conecta el oxígeno que viene por la pared, por el regulador, ese tubo en T crea un vacío y hace que las presiones de aire disminuyan. Porque si no hace eso, la presión que viene por ahí se mete en el tubo, va directo al pulmón, y el pulmón hace ¡pam! Se rompe y hace neumotora. Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. Se me pasó con una enfermera una vez que había operado, el doctor Vela, no sé si lo conocen, un cirujano cardiovascular que hay aquí, que opera corazón abierto, y yo le he estudiado a sus pacientes en la terapia quirúrgica. Y la enfermera, sin querer,
tráquea que estaba dentro del pulmón. El paciente hizo. Yo estaba en el cuarto, el paciente estaba aquí, yo dormía aquí, una pared de cristal me separaba. Yo siempre miraba por el monitor lo que sucedía y veía mis películas, porque estar en una terapia 24 horas se las trae. No sé si alguna vez he estado en una terapia 24 horas, con una pila de pacientes intubados, una pila de máquinas y no se puede ni dormir. Y se ponía a ver películas. Y de momento ya me manda corriendo, y cuando yo veía, la mujer parecía un saco. Se había hinchado todo esto aquí, por donde hizo galotrauma, por donde rompió el aire, se fue al tejido celular subcutáneo y empezó a inflamarse la mujer así. Parecía un saco de eso que hay en la película, parece un saco que se llena de aire así, hasta el brazo, hasta por aquí los brazos, el tórax. Usted hacía así con el dedo y casi 10 centímetros de aire entre el tejido celular subcutáneo y el pulmón, 10. Yo empujaba el dedo y se metía ahí. Ahí lo único que hay que hacer es lo siguiente: quitar rápidamente el tubo, conectar al paciente al ventilador, poner una ventilación que no sea por presión, sino por volumen, bajar la pila del ventilador, la presión respiratoria final, bajar la frecuencia respiratoria, agarrar un tubo de tórax, línea axilar, anterior, media, posterior, quinto espacio intercostal, la media con un bisturí, perforar con una tijera, cortar, entrar al pulmón, perforar pulmón y colocar un tubo de 32 de 28 centímetros que se coloca directamente ahí. Cuando usted lo coloca, el pulmón hace, pero cuando lo coloca tiene que conectarlo a un vacío, que es una cosa así, que viene un frasco con agua que tiene un vacío donde va el tubo, no sé si lo han visto, eso se llama tubo de tórax. Y ahí el pulmón, cuando ustedes saben que está funcionando, porque está oscilando, no sé si lo han visto también, oscila. Cuando deje de oscilar 2 o 3 días después, es el momento para sacar. Y claro, hacer un rayo X, ver dónde está, si ya desapareció, porque toda la trama pulmonar se la echa. Y lo otro es que después, con una jeringa, tienes que ir entrando, una jeringa con agua y tú vas pinchando. Cuando pinchas, tú ves como el agua hace, como una burbujita que va saliendo, porque se llenó de aire la señora, 80 y pico años. No se murió, se zafó, pero se hubiera muerto, porque se colapsa la vía respiratoria. Entonces tienen que estar atentos a todo eso. Y más lo que se quedan aquí, porque conozco muchos brasileños que se gradúan y bolivianos se gradúan y se quedan trabajando en las ambulancias. Hay que tener eso bien claro. Porque el otro día en la familia llegó una niña con una parálisis cerebral infantil que la trajeron de Warner y estuvo casi 7 días con una infección respiratoria alta, hizo una neumonía. Se complicó y cuando llegó a Warner le intubaron despierta. Error, nunca en la vida se puede intubar un paciente despierto, porque cuando es como si usted estuviera metiéndole en la boca a alguien un trozo, métanse el dedo en la boca, su dedo, para que vean si aguantan el dedo en la boca, no aguantan. Imagínense un tubo de 7.5 centímetros de este gordo con 28 centímetros de largo. Entonces, la chica no se dormía, tenía una parálisis cerebral infantil, ya ustedes saben que esos niños tienen deformidad torácica, no caminan bien, atrofian los músculos, tanto superiores e inferiores, no hablan bien, el médico le puso midazolam, ahora se dio bien, le metió el tubo y le hizo un galotrauma. Cuando la llevaron a la camilla, colocó un tubo aquí, 1500 ml de serohemático, sangre, y 300 de 2 tubos la pobre bebé. Y venía grave. Entonces ustedes tienen que estar pendientes a eso, chicos, porque si no se muere la gente. Muere la gente. Y no, a la gente no se intuba despierto. El que intuba un paciente despierto va a ser un galotrauma. Hay que sedarlo con midazolam. Sedarlo. Si no resuelve con midazolam, le ponen a racurio. Y si no resuelve con racurio, le ponen propofol. Y si no le meten diazepam, y que se duerma, pero no importa. Ustedes tienen que lograr el coma y posteriormente intubar tranquilo, sin que él se faje con el tubo, porque si empieza a fajar con el tubo, que el tubo entra, perfora la tráquea y se acabó el problema, empieza la corredera. La gente se salva, pero si anda rápido, porque si no anda rápido se muere. Entonces hay que hacer todo eso y tenerlo en cuenta. La función gustativa, ya sabíamos que el glosofaringio viene para la extensión posterior de la lengua, ¿verdad? Y también tiene una rama que es la lingual, y una rama que es la cuerda del tímpano que participa en esta función que tiene que ver con gustativo. Qué rico, ¿eh? Una galletita, una salita, ¿ya? Aquí, en la base de la lengua, es donde están las papilas
caliciforme, ¿verdad? Y también tiene una función que tiene que ver con la enarofanía, que es eso, el gusto, lo rico, lo dulce, los que. Entonces, la lengua hay que explorarla bien, la lengua hay que revisarla bien, que se mueva, adelante, atrás, hacia los lados, hacia el otro, ¿verdad? Ya, un poquito de señorovía de los orofaringes y de la glándula salival. Aquí, claro, esto es una parte que tiene que ver con la logopedia o la logofonía, o los pacientes, los especialistas que son logopédicos, logopedagogos, que son la gente que se dedican a la articulación de la palabra. Tengo un amigo que tiene una parálisis amiotrófica boliviana, que es logopeda, un tipo muy bueno. Y él lo que se dedica es a agarrar a los niños que tienen problemas con trastorno de la R, de la M, eso, y los ayuda con entrenamiento, los ayuda a que ellos pronuncien mejor. Muy bueno el hombre, un buen trabajo bonito que hace. Lo que pasa es que desgraciadamente así los tenemos a veces en su casa, sin trabajar. Nos damos el gusto de tener niños con problemas en las escuelas y a estos especialistas sentados en su casa por politiquería y por pagadería y por la poca valoración que le dan. Si fuera en otro lugar, el tipo estuviera trabajando. Y bueno, todas estas cosas se interrogan, los niños se interrogan. ¿Por qué se interrogan? Porque es la única manera que usted puede saber si tiene trastorno en la Z, si tiene trastorno en la R, si tiene trastorno en la N, ¿verdad? Que tienen trastorno a veces con eso. ¿Bien? Y bueno, ahí ellos identifican los trastornos y posteriormente hacen los ejercicios que se les manda hacer a los bebés con la lengua y con la boca para que ellos empiecen a pronunciar. R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros por la línea del ferrocarril. Esos son ejercicios que ayudan a los niños a que no saben hablar bien o que no pronuncian bien la R. Que tengo un nieto o un hijo que no pronuncia bien la R, háganle ese. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros por la línea del ferrocarril. Y ven cómo se pronuncia la R, constantemente están pronunciando la R. Y el tipo tiene una dificultad con la R. Entonces esa es la que tú tienes que buscar para que no está. Era una gallina pinta, pipiripiba y sorda, que tenía 7 pollitos pintos, pipiripintivos, fíjense tú, y sordos. Si la gallina no fuera pinta, pipiripintiva y sorda, los pollitos no fueran pintos, pipiripintivos y sordos. Entonces, eso es una locura, pero cuando usted hace que el niño logre hacer los fonemas o hacer esos ejercicios, ese niño da ganas de llorar, como cambia su vida. Porque lo otro que tenemos aquí, y en cualquier parte del mundo, sobre todo aquí, que es donde yo vivo, es el bullying en la escuela por los niños que no hablan bien. Me dan ganas de sacar la miércoles, el jueves y todos los días de la semana a los abusadores que se encargan de hacer bullying a los modelos de. Pero también a veces son niños también. Entonces, ¿qué es la función nuestra del padre? Llevarlo a un fonoaudiólogo, que es como se llama esa gente, y que los entrene, que identifique cuál es el problema y le ponga el ejercicio. Hay dos. Fíjense la importancia que tiene esto, pero para que ellos puedan pronunciar bien, tiene que haber una buena respiración, porque incluso les enseñan hasta movimientos respiratorios. Hay gente que respira mal, hay gente que respira superficial, hay gente que respira con la boca. Eso está mal. Está mal. Entonces, hasta eso les enseñan respiración. Otros factores que predisponen a todo eso es esto mismo: la edad, los problemas dentales como la caries, la estomatitis puberal. Ayer conocí a la conozco hace años, pero la vi ayer en el cine. Yo me soy un rayo X de toda. Pero nosotros los médicos somos los tipos más, ¿cómo le voy a decir para no faltar el respeto? Los tipos más hipocondriacos que hay en el mundo no son los pacientes, somos los médicos. Y nos enfermamos, dormimos con 4 o 5 muchachos, la mujer, en la cama, todo el mundo duerme. Yo me acuerdo, todo el mundo va para arriba de mí. La chiquitica se mete en el medio,
¿Saben qué? Lo importante que yo les quiero decir con esto es que nosotros tenemos que examinar nuestra faringe, hay que explorar la faringe, hay que examinar la faringe, hay que ver las fosas nasales, hay que ver la orofaringe, hay que verla con el espéculo, como les dije, con la liposcopía indirecta, con la liposcopía directa, con el espejo de luz que hay allí que lo tiene en el equipo. Se ve la laringe, ve las cuerdas vocales, hay que ver todas las estructuras, porque si una de esas estructuras tiene un problema, entonces la voz, hay trastorno de la voz, hay trastorno del lenguaje, hay trastorno de pronunciación de algunas palabras. Bien. Semiología clínica, ¿qué tiene que ver con esto aquí? Bueno, aquí, en la semiología clínica, ¿qué tenemos que explorar nosotros? Tenemos que explorar el dolor y tenemos que explorar la perturbación funcional. Y cuando exploramos el dolor, vamos a ver que el dolor en la boca, en la orofaringe, pues estamos hablando de la orofaringe, no estamos hablando de la faringe, estamos hablando de la orofaringe. En la boca, ¿qué puede producirnos dolor? En la boca. Miren todo lo que nos puede producir dolor en la boca. Porque la gente dice, bueno, tengo un dolor en la boca, bueno, de la boca. No hay por lado. ¿Qué nos puede producir dolor en la boca? No nos puede producir dolor en la boca la presencia de caries. Tener una carie nos puede producir dolor y un dolor bastante molesto, bastante incómodo. ¿Qué más nos puede producir el dolor? Cuando nosotros se nos lesiona un esmalte de los dientes o se desgasta un esmalte. Hay gente que le gusta comer mucha naranja, o mucho limón, mucha mandarina y el esmalte se daña por la acidez y al tener una lesión o una pérdida del esmalte, la sensibilidad al agua, al frío aumenta y eso produce dolor. Y a veces estamos buscando otra causa de dolor, pero mira, ahí está una de ellas. La otra es una lesión en la dentina del diente. Bien, por eso es que tenemos que tener una relación estrecha con los odontólogos, porque cuando nosotros no seamos capaces de localizar el dolor, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a remitirte al odontólogo, que este revise primero. Y a veces hacemos eso, lo mandamos primero al odontólogo, el odontólogo lo revisa bien y nos manda a decir, no tiene nada. Entonces nosotros encaminamos a otros aspectos. Pero también está la pulpitis. Pulpa del diente, cuando se pierde, duele, y cuando te cae agua fría ahí, o te cae agua ahí, da un dolor así punzante, ay, ya nada de no sé qué. Vuelve, se te quita y vuelve de nuevo. Acceso periapical, puelitis, queilitis, gingivitis. La gingivitis es algo frecuente en los niños. Entonces el niño viene con su mamá y tiene un dolor en la boca y ustedes buscando el dolor, si la amígdala, que si no sé qué, si la que no sé cuánto, bla, 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 y lo que tiene una gingivitis, ¿saben por qué tiene una gingivitis? Pues se cepillan así. ¿Por qué se cepillan así? Si ven así. ¿Cómo se cepilla la gente? De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba, pero también por dentro, hacia abajo. Porque la gingivitis produce sangrado, produce halitosis y además produce dolor. Y a veces no produce sangrado, pero produce dolor. Y cuando usted toca la encía, enseguida se pone roja y sangra un poquito porque es bien inflamatorio. ¿Bien? La glositis, la estomatitis afectuosa, la glosodinia. Bien, este signo de Royer, no me acuerdo ahora qué cosa es, pero es bien raro el encontrarlo. No me acuerdo si era una glositis combinada con otra cosa. Después eso lo voy a revisar. Fíjense cuántas cosas producen dolor. Miren cuántas cosas en la boca producen dolor. ¿Bien? Y lo otro son las perturbaciones de tipo funcional. Ahí lo que dificulta la masticación, la perturbación de tipo funcional es lo que dificulta la masticación. ¿Qué dificulta la masticación? Fracturas dentales, fracturas molares, infecciones de la mucosa, mordedura de la lengua, muchísimas cosas. Bien, lo otro es el proceso digestivo. En el proceso digestivo, ya estamos cansados de hablar de eso. La digestión comienza en la boca. Cuando te pregunten el aparato digestivo, hay gente que dice, no, el estómago, el esófago, todo eso, no hay por ahí para eso. Lo que da la boca lo mismo forma parte del aparato digestivo. La boca es un componente importante del aparato digestivo. Si usted lo diluye bien, no mastica bien, no destruye bien o no lleva a la mínima expresión el alimento, pues usted tiene después procesos digestivos malos, mala digestión. Hay gente que viene al médico y te dice, doctor,
Yo como y enseguida se me hincha mi panza. Pero doctor, nunca me pasaba eso. Lo empezamos a revisar y le queremos hacer endoscopía, porque estamos pensando en un Guillain-Barré, si no estamos pensando en el otro que es un Sorin-Ellison, y en todas esas boberías, en vez de ir de lo simple a lo profundo. Y lo más simple es ver, ¿tienes arcada dentaria? ¿Tienes dientes? No, doctor, yo tengo una dentadura postiza, móvil, pero además, doctor, quiere que venga algo, porque ella siempre anda dando vueltas en mi boca. Ya yo estoy que ni la uso, la tengo en una esquina, porque cada vez que la uso, que voy a comer, él se me mueve para acá, se me mueve para allá, y no mastico bien. ¿Y qué hace? Me trago la comida. ¿Ya tienes el problema? Ya. Primero, no tienes dientes, y segundo, masticarte, o te tragas el alimento entero. Entonces, todo eso genera un proceso digestivo malo, deficiente, lento, insuficiente. Claro que te tienes que llenar, porque sabes lo que pasa, que cuando tu comida llega al estómago, el estómago produce una cantidad X, porque también es limitada, de ácido clorhídrico. ¿Pero por qué? Porque el alimento tiene que venir triturado. Pero cuando el alimento no viene triturado y viene ya grandón, así que la gente se lo chupa la carne y después se la traga, el ácido clorhídrico tiene que ser mayor, tiene que haber una producción mayor. Entonces, ¿qué aparece después? Las gastritis, las esofagitis, las úlceras, pépticas y duodenales. Y antes de eso, empiezan los problemas digestivos. La gente come un poquito y ya tiene la panza llena. Se llenan, tienen alogatria, tienen alocolia. Ojo, todo eso es un proceso. Todo eso es un proceso. Como los que se sientan en la mesa y se sientan cuatro, que parece que hay competencia, que más rápido y los demás pueden que comen que parecen normal. Y ese, y agarra el paso de agua aquí. Y agarra el paso de agua, cuando tiene miedo que llegue el paso de agua. No, eso está mal. Bien, eso está mal. Lo otro es la litosis. La gente se pasa la vida entera, doctor, quiero hacerme una endoscopía, tengo mal olor en la boca, mi novia no me quiere besar. Oye, hijo, primero te buscas una novia que cabrona, que la novia que quiera a alguien, lo primero que te da el beso como sea. Y el mal olor del tipo le gusta, y el mal olor de la hembra le gusta al tipo. Pero vamos a la segunda parte de la historia. Tienen que hacer una endoscopía, quiero ver cómo está mi estómago está caliente, papi. Vamos primero a la boca, no vayas al estómago, porque ¿dónde está el alimento primero? En la boca. Papi, tú te lavas bien la boca. Sí, yo me la lavo todo el día, yo soy una fiera, me la lavo todo el día. Bueno, pues vamos a revisar. Revisamos. El tipo tiene un acero deficiente. Entonces el alimento se queda en los dientes, el alimento se queda arriba, en la región superior. Entonces, digo, tienes que tener una novia que quiere que te bese, papi, pero tiene que tener higiene, papo. Hay que tener higiene, entonces lavarse la boca, porque el alimento que se queda ahí varias horas, después la propia bacteria de ahí se encarga de producir esa litosis. Y la primera causa de la litosis es la mala higiene bucal. Y si no tienes un carie, o si no tienes una muela dañada, y sobre esa muela se está creando, se queda alimento, y tienes halitosis, pero papi, tienes que arreglarte la boca, la muela, el diente. Se va a quitar, son gente joven y gente bien parecida, incluso mujeres bien parecidas. Entonces, nosotros los médicos tenemos que hacer eso y esa función nos toca a nosotros. Decir a la gente, oye, tienes en la boca, tienes halitosis. No te molestes, pero eso es mi trabajo. ¿Verdad? Y hay que ser honesto con la gente. Los otros son, esto de las normas del Moyes tiene que ver con el aire expirado. Eso tiene que ver con el aire expirado. Miren, el aire expirado por la nariz también da un mal olor, huele mal. Y les voy a decir después por qué. Y por la boca, no. ¿Qué significa esta norma de Lemoyes? Que cuando uno tiene sinusitis, ¿verdad? O tiene rinitis, lo normal que sucede es que el aire expirado por la nariz, que se expira por la nariz, usted dice al paciente que haga esto. Normalmente nosotros no expiramos por la nariz. Nosotros lo que hacemos es inspirar por la nariz. Porque por la respiración lo hacemos por donde quiera. No digo por la boca, donde quiera salir el aire no nos interesa. Nosotros lo que importa es que respiremos. Fíjate que tú metes en el agua y tú no expiras. Tú lo que haces es, y no puedes, y trata de buscar. ¿Qué te
te dice la norma de Limoges. Si usted quiere hacer un buen diagnóstico y no te quieres equivocar, tú eres capaz de diferenciar entre una patología y otra. Los que tienen sinusitis y tienen rinitis, el aire que expira, usted le dice al paciente que haga una expiración forzada, cuando lo haga por la nariz, no por la boca, cierra la boca y haga por la nariz. El aire expirado por la nariz huele mal y por la boca no. ¿Qué le dice al paciente? Haga una expiración forzada. Y si huele mal, tiene sinusitis o tiene rinitis. Después le dice, expire por la boca, no por la nariz. Y lo hace por la boca y no huele. Tiene sinusitis y tiene rinitis. ¿Entienden eso? Eso se llama una norma de Limoges. Y usted quiere saber eso o diferenciarlo porque no tiene un rayo X o porque no tiene algo que lo auxilia o no tiene un laboratorio. Usted quiere lo interroga, lo toca, ve que no le duele, pero hay gente que tiene un umbral de dolor bastante alto. Haga eso. Le dice al paciente, cierra la boca, expire por la nariz y si huele el olor del aire que expira por la nariz huele mal, tiene sinusitis o tiene rinitis. Claro, si el de la boca es negativo, tiene sinusitis, tiene rinitis. Ahora, si el aire expirado por la boca es fétido y por la nariz no, es decir, lo contrario, si yo lo que voto por la boca la expiración es fétido, la causa radica en la cavidad oral. ¿Vieron la diferencia entre una y otra? Sencillo. Es sencillo. Sale por la nariz con mal olor y por la boca no, tiene sinusitis o tiene rinitis. Sale por la boca con mal olor y por la nariz no, tiene infección en la cavidad bucal. Entonces, lo que quieran hacer endoscopía, lo que quieran hacer un estudio complejo, si podemos empezar de lo simple a lo profundo, ¿verdad? Cuando ambos aires son fétidos, ambos, el respirado por la nariz y por la boca, entonces el paciente tiene amigdalitis séptica, gangrena pulmonar, uremia y diabetes. Fíjense, cuando usted le dice al paciente en respiración por la nariz y tiene mal olor, respiración por la boca y tiene mal olor, así que huele por las dos, amigdalitis. Revisate las amígdalas, no hay, busque en el pulmón y busque en el riñón. La uremia produce también ese tipo de dolor. La diabetes produce también ese tipo de dolor. El olor que produce la diabetes es como el olor de una manzana. No sé si han oído el olor de manzana del diabético. Y a veces hay gente que nunca en su vida solo ha sido diabético, nunca se han controlado, lo va a su consulta y usted siente un olor a manzana que sale del aire. Porque desgraciadamente nosotros los médicos tenemos un gran problema, que nosotros nos comemos el estrés de los pacientes, porque vivimos constantemente preguntando y ellos nos hablan y nos cuentan su historia y algunos nos unimos mucho en la historia, nos metemos, hay que tener un control de lo que nos dicen y lo que nosotros queremos escuchar. Ellos te empiezan a hablar y te hace llorar, que si un narco me agarró, que si me secuestró, que si me violó, que si me desapareció, después volvió a aparecer. Entonces uno se mete en la historia y hasta las lágrimas le salen a uno. Uno tiene que aprender a controlarse y a escuchar lo que uno quiere escuchar y lo demás lo pasa de ahí, porque te agarra el sistema nervioso y te lo desbarata. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro es que nosotros los médicos nos metemos en la nariz y en la boca todo lo que el paciente viene. Yo tuve una paciente hace poco, falleció, la mujer que entraba por la puerta esa y tenía su pareja que era más flaquita, jovencita, la más bonita de ella, pero qué diferencia, parecía un viejo, todo juntos. Y ella la trae a la terapia de la clínica de Cancún porque la chica se perdió 2 semanas con una neumonía y no se le mejoraba. Y de momento hizo una insuficiencia respiratoria o hizo un distrés respiratorio y llegó desaturando, taquipneica, taquicárdica, cianosis central y periférica y prácticamente había que meterle una máquina. No quería, una máquina, no quería. Nosotros, señora, se va a morir con 34 años, señora, la novia entró, la habló, yo quiero que me intube, doctor, pero con mi novia al lado, ya está bien, te voy a intubar, con tu novia al lado, la novia se quedó al lado, le dio la mano, le pusimos en midazolam, un animal que no se podía ni acostar en la cama, ella vivía constantemente sentada ahí, en posición maometana, aguantando, y tú veías los músculos auxiliares como
aumentaba, el tórax aumentaba. Y yo, mi madre, esta mujer se va a morir. Pero por lo menos más que firmaron, no la quieren intubar. Pero parece que al final dijeron, bueno, vamos a intubarla porque este es joven. Y cuando la duermo, a intubarla, le digo a la novia, ya se durmió, se hace más fuerza todo. Cuando le abro la boca, todavía estaba despierta. Y cuando le estoy pasando el tubo, para que ustedes vean, empezó a toser. ¡Guau! A vomitar una cantidad de flema verde y amarilla y a toser para afuera. Entonces nosotros, todo eso no lo metemos, por eso es que nosotros los médicos cuando trabajamos nos enfermamos, tenemos un sistema inmunológico deprimido, a esa hora, mucha sigue con tu amigo y eso que se pone uno, que no se pone ni siquiera lente, sigue trabajando, intúbala, seda, ya intubaste, ya la seda, te saliste de ahí, te lavaste, te hacías, y al otro día llega, queda reactiva, pH 1 y uno viejo, porque hasta te engañan los pacientes. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque te engañan. Y como una persona de 35 años de edad, llena de vida, no tiene antecedentes ninguno, se mete una semana con neumonía, llega a un lugar con un distrés respiratorio, una persona joven no puede llegar a un lugar con un distrés respiratorio, se compara una neumonía, si es que no tiene de base, una enfermedad de base, una diabetes, un cáncer, o tiene una enfermedad inmunológica, un compromiso inmunológico. Bueno, efectivamente, como sospechamos, tenía VIH y ya llevaba tiempo con el VIH y no lo sabía ni siquiera la novia de ella, porque cuando llega a la familia que me emputo, porque ahora la vía central y era gorda, sangra, la vía central sangra, tú tienes que manipular sangre y preguntamos siempre, y la enfermera preguntamos. Cuando yo saco que llegué el VIH, llamo a la familia y digo, oye, ustedes son unos indolentes, yo sí. Yo soy tan feo, así que ustedes me ven, pero bien franco, cuando la gente se corta mal conmigo. Ustedes son unos indolentes. ¿Por qué el doctor nos dice eso? Hay un tipo ahí guapo que te lleva conmigo. Porque VIH, ustedes no nos dicen a nosotros que tienen VIH. Y hay que preguntar todo eso, porque mi manipulación y el consejero de esas secreciones de las meten los ojos en la mucosa y entra al virus y además por la sangre. No, porque y en ese momento se entera el compromiso de que ella tenía VIH. Y ni siquiera su pareja había dicho que tenía VIH. Y ahí se formó la caramba. La gritería. ¿Cómo tú me vas a decir? Entonces piense todo eso. Y todo eso se va metiendo aquí en el sistema. Y uno se deprime inmunológicamente, duerme mal. Qué complejo es ser médico y trabajar con gente grave. Se lo estoy diciendo porque el que no le gusta trabajar con pacientes y con gente grave, mejor que se dedique a la dermatología. Porque se dedica a hacer pruebas de para la ley. Pero que trabajen en emergencia, como conozco muchos brasileños bolivianos se gradúan y se van en la ambulancia, tienen tremenda pelea, hay tremenda pelea. Ahora, trastorno de la secreción salival, hay trastorno, hay ¿cómo se llama? Asialia, ¿no? Asialia que no tiene saliva, cialorrea, que tiene mucha cialorrea, saliva y tialismo. ¿Qué cosa es tialismo? ¿Alguien que ve qué cosa es tialismo? No, pues, miren. Esto, lo que hablamos el otro día, ¿se acuerdan? La lengua, ¿qué lengua es esta? Es una lengua hidrográfica. No habíamos dicho el otro día que las lenguas, cuando en la otra clase habíamos hablado de que la lengua cuando se explora, o en la clase práctica hemos hablado que la lengua puede ser de tipo macroglosia, microglosia, aglosia, o también puede ser una lengua normal, puede ser una lengua geográfica. Esto es una lengua geográfica, también conocida como lengua escrotal. ¿Se acuerdan que les hablé? Escrotal, porque si se fijan bien en la superficie de esa lengua aparece el escroto de un hombre. Se llama así. Y esto es normal, esta lengua es normal, ¿ya? Esto es normal. Y esto es cialorrea. ¿Bien? En la boca, las astas, boca pequeña, aquí hay una deformidad de la boca. Ahora viene el examen de la boca, como le dije el otro día, la boca se explora con la boca cerrada primero, posteriormente con la boca abierta, porque usted tiene que ver esto, hijo, tiene que ver que haya simetría, tiene que ver que haya simetría. Bien, entonces la boca cerrada, hay que ver su tamaño de la boca, microstomía, oclusión de los labios, macroclesia, microclesia y fístula labial. Entonces, por eso es importante que nosotros exploremos al paciente con la boca cerrada. Hay que ver que los senos estén, es decir, los surcos estén simétricos, que no haya desviación de los labios, que no haya
toma motora de un lado de la cara, tiene que haber simetría de ambos regiones faciales, incluyendo la boca, ¿verdad? Ahora, con la boca abierta, ¿qué ustedes tienen que hacer? Se tienen que sugerirle al paciente que abra la boca. Cuando está abriendo la boca, ustedes tienen que ver si hay algún cambio, alguna lesión. La apertura bucal tiene que ser simétrica, no puede ser que tú abras la boca y un lado de la boca esté más ancho y otro más pequeño, no, hay que tiene que haber simetría. Porque cuando eso sucede, porque debe haber un par craneal que está tomado. Porque acuérdense que lo que nos permite a nosotros la apertura bucal, ¿qué cosas son? Los músculos estos que están aquí, ¿verdad? Entre ellos está el risorio, ¿verdad? Entonces, todos esos músculos, hay algo ahí que está sucediendo que no nos permite a nosotros abrir la boca de manera simétrica. Y tiene que haber simetría, puede haber tomas faciales del séptimo par y cuando vas a abrir la boca, pues la boca se desvía porque está tomado el facial de ese lado y la boca se desvía o te crea una cosa que se llama el signo de fumador de pipa, que es que se crea aquí como una bola así. Y dice al paciente que sople y esto se deforma y es por tomo facial. Lo otro es que se observa la región de la palatina, el velo del paladar, los pilares, todo eso es lo que hay que ver allá adentro, que ya lo hemos visto y que ya hemos dicho desde la clase anterior. La úvula, o campanilla, que también le llaman, toda esa historia. ¿Qué tenemos que buscar ahí que encontrar? Labio leporino, úlcera, sepsis, amigdalitis, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo vean, porque en el examen práctico dentro de 2 semanas, te va a preguntar eso, cómo se explora la boca. Y ustedes dirán, doctor, pues está fácil, sí, está fácil, pero ustedes tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo bien. Y además saber los detalles anatómicos de la boca. La lengua, primero abrir la boca y la lengua en reposo. Tienes que ver la lengua, a ver si la lengua, ¿por qué en reposo la lengua? Porque hay gente que tiene la lengua grande, tiene macroglossia. Los niños con síndrome de Down tienen tremenda lengua. La tienen fuera de la boca, porque es tan grande el músculo de la lengua que no les cabe en la boca, entonces ellos lo tienen que sacar fuera de la boca. Y tú lo ves con toda la lengua afuera, que con el babeado, o si no reseca la lengua y caminando. Y son amorosos, son cariñosos, porque tienen un problema genético. Y dentro de los problemas genéticos, una de las cosas que ellos arrastran es la lengua, la macroglossia, ¿verdad? Y después proyectar hacia afuera. ¿Por qué proyectar hacia afuera? Porque cuando tú no eres capaz de proyectar la lengua fuera de la cavidad oral hacia afuera, es porque tienes entonces aglosia o tienes hipoglossia, ¿verdad? Lengua pequeña y no sale la lengua de la cavidad. Y eso puede traer trastornos fonéticos. Puede traer trastornos fonéticos, puede tener trastornos de tipo digestivo. ¿Bien? Lo otro es esto, la glosia, la macroglossia, la lengua seca, la lengua saburral, la lengua con fisura. La lengua saburral es la gente que no se lava la lengua. Porque uno, además de los dientes y todo eso, le grasa la lengua, sacar la lengua y con el cepillo. Y también una lengua saburral nos puede orientar a nosotros de que hay un proceso infeccioso de la boca. ¿Saben qué cosa da la lengua saburral? La amigdalitis. La amigdalitis da tremenda lengua saburral. Porque la lengua se pone blanca, desde el tercio posterior de la lengua, un poquito hacia adelante, ella se pone blanca, ya litosis. Y cuando tú haces así que deprimes el paladar, deprimes la lengua con el depresor, ahí tiene la mamita de atrás que parece un semáforo llena de secreción. Entonces ya el tratamiento antibiótico. Lo otro es el suelo de la boca, dificultades para hablar y comer, hay que ver todo eso, la dificultad para hablar y comer, la angina de Lubin, que es la angina de Lubin no es más que una supuración de la glándula submaxilar, no sé si han visto alguna vez. Esa gente tiene una acumulación aquí abajo grandísima. Y ¿saben por qué? Porque no es que esas glándulas submaxilares que hay ahí tienen un conducto, por donde ellas drenan la saliva hacia la boca. Entonces el conducto se obstruye y ella no puede drenar. Como no puede sacar lo que drena, se va quedando en la glándula y la glándula se va inflamando, se pone aquí una inflamación y aparecen signos logísticos, rubor, tumor, dolor, calor, hay impotencia, tú toques y duele y el paciente duele. Y a veces que antibióticos, todas esas cosas. Hasta aquí terminamos. Ojo. Estamos próximos a los exámenes prácticos. En el examen práctico voy a preguntar otoscopía, Riner y Weber,
ustedes tienen que saber bien eso. Exploración de la boca, a ver si no me caigo. Cerrada abierta. Exploración de la nasofaringe con el espéculo. Y tienen que poner el espéculo y con la luz me tienen que decir, doctor, mire, usted ve ahí que parece una pelotita. Ese es un cornete. Pero doctor, mira, además de eso, esto que está aquí es una. Eso son un folículo. Entonces yo veo gente que va allí, que no se quiere revisar la boca, se hace como lo hicieron y ya dicen que aprendieron. Chicos, estudien. Lo otro, acaba de llamarme la directora del hospital de la Pampa de la Isla. En la mañana me llamó pidiéndome disculpas porque ayer la persona que tenía que autorizar no estaba, que si no sé qué, que no sé cómo. Aquí, aquí hay dos cosas en Bolivia. Una, el director no tiene autoridad. Ningún director de hospital tiene autoridad. A la única autoridad que da el director de hospital es pasar papel y informar papel a hacer. Pero cuando van a entrar a otras personas al departamento de estadística, ellos no tienen ninguna autoridad. Usted va a otro hospital en el mundo entero y el director tiene autoridad donde quiera que va. Y dice, abran el archivo que van a entrar los estudiantes de medicina. Lo digo porque hizo un estudio de Hopkins, linfoma no Hopkins, que han publicado en la revista Panamericana de la Salud, el linfoma no Hopkins paciente con SIDA. Y entré al archivo, va a entrar el doctor a hacer un trabajo en el archivo, revisando las historias, tiré fotos, siempre me dio la gana. Entonces, ¿qué pasa con el hospital de la Pampa ahí con todos los hospitales? Bueno, que la directora autorizó que entraran, cuando los chicos fueron a entrar, un grupo entrar, no lo dejaron entrar. Porque ella dijo, pero la jefa no está, la jefa de ahí no está, hay otra, pero ella no está. Está bien, te dan cuenta que no tiene autoridad. Segundo, cuando logró entrar el otro grupo, que ya acaba, que tenía que estar, empezaron a tirar fotos con un teléfono. Salió, no se puede tirar fotos, como si estuvieran ahí, como si ahí estuviera el Tesoro Nacional. Yo estuviera mirando fotos porque a veces hago un atraco en la noche. Y al final son unos desastres, porque las historias están mal organizadas. 2024 por número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el año 2024 tú viste 5.000 personas, tú no puedes definir ni diagnóstico ni qué nada. Ni siquiera el número de historias tiene 1, 2, 3, 4, 5, ya. Entonces, ¿cómo tienen las historias? 2024, ¿qué tienes que hacer? En el mes de enero se vieron 15, en el mes de febrero, como lo separa por mes, por lo menos organízalo. Bueno, eso es que es un desastre, ese es el problema por el cual en Bolivia no nos dejan entrar a los lugares a hacer trabajo de investigación. Primero porque son unos insuficientes los directores, tienen terror